Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayor Petit y con la Red Global en una producción de Invirne Corp, nuestro programa de inteligencia económica con el profesor José Manuel Serna, su invitado Oscar Mesa del Sendas. Así que, José Manuel, el tiempo es suyo, el programa pues comienza ya. Bueno, de nuevo tenemos a Oscar con nosotros. Eh, Sobra decir que Oscar siempre nos trae buenas informaciones, buenas perspectivas de análisis. Es una persona que está, como quien dice, permanentemente en el seguimiento de la coyuntura socioeconómica de Venezuela y además también por su actividad pues como ciudadano venezolano está muy pendiente y está muy bien enterado de las perspectivas políticas. Hoy vamos a ver cómo el doctor Oscar Mesa nos presenta las perspectivas que tenemos de cara a las primarias del domingo y con toda la situación económica interna de Venezuela. Bienvenido, Oscar. Les agrego que ya lo saben todos. Oscar es doctor en economía, es profesor del doctorado de economía en la Universidad Central y es el líder fundador y sigue siendo el guía de Sendas, un excelente organismo que nos mantiene informados mensualmente sobre los problemas del costo de vida y la cesta económica. Adelante, Oscar, gracias. No, un placer para mí, tanto José, el productor, como José, el moderador del programa, compartir con ustedes de nuevo, sobre todo en un día histórico, porque, bueno, lo decía en este momento una periodista en la red X, ¿no? Eh, Ayer fue 18 de octubre, que también tiene, como ustedes saben, una connotación histórica para los venezolanos, y casualmente ayer supimos el levantamiento de unas medidas temporalmente eh, para que el gobierno pueda realizar algunas operaciones de petróleo y financieras que le estaban de alguna manera limitadas, ¿no? A cambio de cumplir con una serie de, yo diría, de compromisos de liberación de los presos políticos, de levantar esas inhabilitaciones absolutamente ilegales y comprometiéndose a un proceso electoral como tiene que ser, por cierto, para el próximo año, y esperemos que además permita una realización, yo diría, tranquila y además incluso alegre de las primarias del próximo domingo. Por eso me parece a mí que es interesante lo que podemos conversar. Esos ingredientes están apenas en pleno desarrollo, como diría el otro. Se han liberado apenas 5 presos políticos, se está esperando la liberación de los presos norteamericanos que, permítame que le haga esta primera comentario, pareciera una situación de secuestro, ¿no? En la cual alguien paga el rescate y poco a poco se van liberando los secuestrados. Lamentablemente el cinismo de este régimen es ese, ¿no? Así que no nos engañamos. Pero a mí me parece, El canje humano nada más. sí, exactamente, exactamente. Pero porque lo demás se pudiera resumir a lo siguiente, ambos amigos. Ese acuerdo pudiera resumirse de esta forma. El gobierno se compromete a cumplir la Constitución y a no seguir violando los derechos humanos, políticos, sociales y económicos de los venezolanos. Y firma. Es decir, se compromete a hacer lo que no ha hecho durante estos casi un cuarto de siglo. Ese es el cinismo. Y el otro cinismo es el que acabamos de decir. Pues, te entrego los secuestrados y fíjate tú que ni siquiera se cumplen las formalidades de los poderes, te lo entrego por orden de Maduro y bueno, a cambio de real y de posibilidades de realizar estas acciones. Pero esa es la situación que tenemos y que no nos vamos a engañar. Bueno, yo quería presentar mi opinión sobre la base de unas láminas que tengo, que preparé justamente por la invitación que me hizo José, porque me parece que hay que ubicar esta lucecita que significan las primarias y que hasta este momento, como dijo la doctora Mireya Rodríguez, es un milagro y pareciera que se van a realizar. Pareciera que de todas maneras de aquí al domingo puede ocurrir cualquier cosa, e incluso el propio domingo también. Entonces me parece que es bueno ubicar cuál es la importancia que tiene las primarias, que no tenía
esa estimación masiva y emocional que tenía, por ejemplo, en marzo. Creo que yo les comenté que yo fui en marzo, abril, comenzando el año, relativamente a una invitación que me hizo la plataforma unitaria, en una quinta por allá cerca de donde funcionaba, la floresta por allí. Y entonces, bueno, nada, hice mi exposición, la gente muy atenta de los partidos, y entonces allí un poco la solicitud era que hiciéramos un esfuerzo para que las primarias se convirtieran en un evento político eh, con arraigo popular, porque que emocionara. En ese momento no era así. Y además se esperaba por la decisión de María Corina de si participaba o no de acuerdo con las condiciones. Una vez que María Corina lo acepta, pues comienza de alguna manera las primarias, en mi opinión, por supuesto, porque veía los dos escenarios, a cobrar una fuerza que hoy sí tiene, y que en medio de esta situación que hemos estado viviendo de restricciones, de disminución de la calidad de vida, yo diría de desesperanza, eh, que creo lo más preocupante por la situación que se veía, bueno, aparecen las primarias como una posibilidad, todavía por supuesto con muchos obstáculos por superar, pero me parece a mí que vale la pena que podamos de alguna manera guiarnos, al menos en mi opinión, sobre esas, son unas pocas láminas, así que si me autoriza, no sé si cuál de los José me autoriza para presentar, de manera que lo podamos, que yo lo pueda compartir, si es que eso es posible, porque bueno, las preparé precisamente para este evento y también, digamos, diseñando algunas formas de comprender mejor la situación en la que estamos hoy, que no es cualquier situación, para entonces entender cuál es, yo diría, la importancia que tiene debidamente acotada las primarias. Ahí tienes la opción para compartir las láminas. Perfecto, Puedes perfecto. empezar a hacerlo. Tienes Ya 20 minutos para ello. sí, perfecto. Avísenme si se está compartiendo. Sí, bueno, te estamos viendo, pero ahora sí. Ok. Sí, Ahora sí, correcto. perfecto. Vamos entonces desde el principio. ¿Sí se ve entonces, José? Sí, Ambos. sí, correcto. Sí. Perfecto. Vamos a hacer, te propongo lo siguiente. Vamos a escucharte la exposición completa y después te hacemos las preguntas. Sí, ¿Te perfecto. parece? Ok, Son apenas 5 láminas. ok. Yo lo denuncio de esta manera porque, claro, cuando José me propone, yo digo, bueno, que ese no es un tema que hay que entrarle con una, digamos, con una visión, yo diría, tratando de hacerlo lo más profundo y de no quedarnos solamente en las anécdotas, ¿no? Ok. Adelante, Adelante, adelante. adelante. Sí, sí, exacto. Y entonces por eso lo denominé las 3D y la lucecita. Y esas 3D son desesperación, depresión y desesperanza, que es lo que hemos estado viviendo. Y creo que el principal elemento de la desesperación de la gente es justamente este que está aquí. Es decir, el poder adquisitivo del salario reducido al 0,8%, en el caso del salario mínimo, pero que también es, como ustedes saben, lo que cobramos los pensionados, es una situación inaudita, sobre todo en un gobierno que se dice socialista y de alguna manera que vela por los trabajadores. Esto es una situación muy seria porque esto impide cualquier posibilidad, cualquier perspectiva de mejoramiento. Es verdad que no todos ganan salario mínimo, pero es verdad que sí, 5 millones de venezolanos pensionados lo ganamos. Y esto, por supuesto, se convierte en un marcador para el resto de la escala salarial y además de ello, como ustedes saben, los contratos colectivos están paralizados, el gobierno no ha participado en las reuniones de diálogo social, que es donde se supone que se iban a definir digamos, las coordenadas para fijar el aumento del salario mínimo y, por supuesto, la contratación colectiva. Así que yo creo que este es el principal problema que estamos viviendo y que no está siendo superado. Y esto nos lleva a este otro elemento, que es la caída del consumo y la demanda. Nosotros tenemos aquí este problema serio que del ingreso pues, de la gente, el poder adquisitivo. Luego tenemos un problema económico serio también. Tenemos un problema con los servicios públicos que es, decía yo a José, los que no viven esta situación aquí en Venezuela no lo pueden entender. No pueden entender la situación que vivimos nosotros lunes y martes, o los demás están miércoles y jueves, que son los únicos días que llega el agua. 3 veces al día. Entonces uno tiene que estar atento si puede lavar, además las bombas se dañan, todo es más costoso para reparar y es digamos, es vital, como decía, el agua es vida, no la malgaste, era la propaganda de Linus en la década de los años 60, ustedes recordarán ese famoso
eslogan. Bueno, ahí está, pues. Teniendo apenas, José, teniendo apenas un poder adquisitivo por debajo del 1% y un salario que se acerca el mínimo, a los $3, repito, para los que no lo comprenden o no lo saben, un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Y en el mes de septiembre, que ya lo publicaremos mañana, se requieren 133 salarios mínimos. Así. Y por supuesto, yo sé que José Manuel entiende perfectamente eso porque trabajó muchos años en la OCDE. Y además de ello, no podemos perder de vista que valga la redundancia, que perdimos el 75% de la producción de bienes y servicios en Venezuela, que apenas se estaría recuperando, que en el mejor de los casos, me decía José, el Fondo Monetario establece un 4%, Ecoanalítica 3,2%, la CEPAL es menos optimista, por lo menos en relación a toda la economía latinoamericana, y bueno, pero eso en un contexto de todo lo que hemos perdido, bueno, no significa demasiado para resolver los enormes problemas que tenemos de pobreza en el país. Y bueno, como ya sabemos, la recuperación del poder adquisitivo solo es posible sobre la recuperación económica y el crecimiento económico. No hay otra alternativa, y discúlpenme que sea tan economicista, pero bueno, el profesor José Manuel me entenderá perfectamente que aquí no hay manera de evadir ese tema. Y por supuesto, como ya sabemos, la recuperación económica pasa por invertir y por recuperar la inversión y por supuesto por dinamizar el consumo, caído como está. Eso no es posible si usted no tiene financiamiento. Y en este país ya ustedes saben que no tenemos crédito. Se sigue aumentando la exclusión laboral, la gente está en la calle viendo cómo resuelve, es una economía de sobrevivencia. Obviamente habría que generar empleo para que los salarios se pudieran recuperar. ¿Y cuáles son las salidas que utiliza el venezolano en este momento? En primer lugar, el mercado en su concepto más elemental, como un espacio de coordinación social y también como un espacio digital de coordinación económica. Obviamente es lo que estamos viendo. Entonces la gente sale a la calle, ofrece cualquier servicio, vende cualquier producto, incluso, como les he dicho, en ese ecosistema que va desde la Avenida Baral hasta el Quinta Crespo, bueno, productos usados digamos, cuyo origen no se desconoce, pero es lo que pueden vender, para tratar de al menos obtener algunos dólares que le permitan comer. Esa es la situación que estamos viviendo. Y cuando usted va, por ejemplo, a un ancianato que queda cerca aquí de San Martín, yo ayer llevé una ropa y quedé impresionado por una señora muy mayor que me pedía si yo tenía cobijas, toalla, pijamas, porque ella vivía sola en una pensión y no tenía nada de eso. La verdad es que, claro, eso no lo tenía en mi mente, lo que estaba era llevando una camisa, etcétera. Pero eso te da una idea. Además, ese ancianato le sirve comida a toda una cantidad de gente que está allí. Es un ancianato muy viejo, que seguramente ustedes habrán visto que está frente a la vieja maternidad. Ahí sigue funcionando. Y entonces es cuando tú te das cuenta de cómo están los mayores, en qué situación de precariedad están los mayores, porque aún teniendo una pensión, esa señora probablemente no le alcanza ni siquiera para pagar la pensión. Entonces, la gente tiene que salir a la calle, eso lo estamos viendo en Venezuela, la gente sale temprano, los choferes, recuerden que el metro ya no puede contar con ellos, así que los choferes se levantarán 3:30 de la mañana y ya a las 5 están prestando servicio a lo largo de toda la ciudad y de todas las ciudades del país, junto con esa nueva generación de empleo que se llaman los colectores, que son quienes lo acompañan para, digamos, tratar de que se suba la mayor cantidad de pasajeros, y por supuesto de allí depende obviamente el ingreso y el mantenimiento de esas unidades, que viene siendo una empresa privada. Así que digamos el mercado, y como he dicho en otras oportunidades, el socialismo se convierte en el camino más largo y más tortuoso para llegar al capitalismo. La otra salida es la electoral, que me parece que cobra fuerza con los acuerdos y con lo que puede suceder este próximo domingo, y ojalá que podamos aprovechar esa lucecita que estamos viendo allí, con las reservas que todos tenemos sobre ello. Si aumentara la crisis, aumenta la migración. Probablemente esto es también una situación que ha llevado al gobierno de los Estados Unidos a facilitar los ingresos de Venezuela en términos de su industria petrolera, porque también lo está afectando, como está afectando al resto de los países de América Latina, ¿no? Y por supuesto, esto incrementa el malestar social en la medida en que no se resuelve, y lo que tenemos es un menos consumo, que se puede traducir en menos
compra de proteínas, charcutería, vestido y calzado, salud y diversión, por supuesto. La salud es un aspecto serio, salvo que usted tenga una situación, digamos, de emergencia o crónica. Y al final estamos en esta situación, estamos, digamos, en esta pirámide de Maslow. Lo que vemos, el primer escalón son las necesidades fisiológicas y básicas. Yo le he agregado electricidad, conectividad y movilidad, porque eso me parece fundamental. No logramos resolver digamos, lo que nos llevaría a tener seguridad, las necesidades de seguridad, ni las necesidades sociales, ni mucho menos las necesidades de autoestima y de autorrealización que se logran en un país donde funcionen por lo menos los servicios públicos y que el ingreso que uno percibe le permita siquiera comer. Así que vivimos en una situación de sobrevivencia pura y dura. La vida misma, porque la vida misma se desenvuelve en ese primer eslabón de la pirámide de Maslow, ¿no? En eso es que estamos. Para ir ubicando el tema de las primarias en esto que está aquí, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en esto. Así que cuando yo digo las tres lucecitas, a las 3D y la lucecita, digo, vivimos una situación de desesperación, de depresión a partir del 1 de mayo, porque no se logró ningún ajuste salarial, más allá de que fuera nominal. Un problema serio que tenemos con los servicios públicos y la calidad de vida y el tiempo que eso significa invertir, dejar de hacer algo porque usted llega el agua, o dejar de hacer algo porque se fue la electricidad, o no poder enviar algo porque no tiene conectividad. Y por supuesto, esa depresión que le he explicado con la caída de la demanda debido a la caída del poder adquisitivo, ya he dicho que solamente se resuelve si hay actividad económica. Y eso requiere unas condiciones mínimas. Además, hay una desconfianza en los actores y sectores de la oposición en este momento, porque seguramente algunos actores y sectores de la oposición estarían ligando, permítame utilizar esa expresión popular, que la inhabilitación de María Corina se mantenga y coincidiría con el gobierno para que eso sea así. Tenemos información, por supuesto, de que algunos sectores que obviamente saben que no van a ganar en las primarias estarían también, ¿por qué no?, alegres si se mantiene la inhabilitación de María Corina, que es el tema central que tenemos en este momento. De manera que la desconfianza en los actores y sectores de la oposición está, yo diría, suficientemente fundamentada en el comportamiento, incluso que hemos visto en los últimos días de lo que son las distintas fracciones de COPEI, por ejemplo, o de Acción Democrática, que como dice Eduardo Fernández, lo único que quiere Henry Ramos es que mantener sus 750.000 voticos para mantenerse en el status quo. Como decía alguien en una exposición, María Corina lo que está es de alguna manera quebrando el status quo del gobierno y el status quo de la oposición representada en eso que llamamos eje 4. Por supuesto, sin perspectiva de salida, por eso es que este acuerdo pudiera significar alguna perspectiva, dependiendo, por supuesto, cómo se aplique y de cómo estos señores se aprovechen de ello. Veremos. Yo prefiero decir, como decía el presidente Pérez, amanecerá y veremos. Y dentro de ese contexto se ubican las primarias, esa lucecita, y bueno, y debo decir que con lo que ha significado María Corina Machado para reactivar, yo diría, la emoción de una buena parte de la oposición y además de sectores del gobierno, de la base de los sectores del gobierno que se han unido a María Corina. Fin de la exposición. Bueno, José Manuel, tenemos 2 minutos, 3 minutos más porque ya tengo en línea a la gente de Cuadernos Políticos, para que más o menos, pues, frente a lo que dijo Oscar, pues, tú como conductor del programa, afines un poco, digamos, la concreción del mismo. Creo que lo que ha dicho Oscar es bastante completo, abarca muy bien toda la revisión y el diagnóstico de la situación socioeconómica y está muy bien resumido con esas 3D. Yo propondría unas 3D que están como para el lunes. Una es democracia, la otra es Dios y la otra es decisión. O sea, esas 3D las propongo desde el punto de vista de lo que en economía percibimos como relación entre el mercado político y el mercado económico. En este caso, el mercado político está como abriéndose, está generándose una oportunidad que no sabemos hasta dónde se abre,
la pregunta mía es muy sencilla. ¿Hasta dónde se puede prever que el domingo estas 3D tuyas generen una decisión que fuerce un crecimiento de la opción democrática y que, usando el término Dios en este caso, en forma amplia, y que levante un poco la esperanza y la fe? ¿Cómo la ves tú? Sí, bueno, la verdad es que mucha gente a lo mejor no lo expresa, pero yo veo una gran disposición de la gente que yo creo que se potencia con estas últimas, lo que ha sucedido en estas últimas horas, es la decisión de ir a votar. Es lo que yo percibo. ¿Cuánta gente es? No lo sé, pero lo que se me acercan a mí o me mandan para que les busque, les pase el link de dónde pueden votar, me llama la atención. Gente además de la base, que probablemente antes hasta seguramente votó por la gente del régimen. Así que yo diría que allí no soy pesimista, tampoco soy un optimista, como ustedes saben, muy motivante, pero en todo caso veo que hay un buen ambiente, no solamente de ahorita, sino lo veo desde hace algún tiempo, y debo decir además que María Corina es la que ha cargado un poco con esa motivación, ¿no? Bueno, por todo lo que hemos visto y el trabajo que ha hecho. Yo quedo en preguntarle a María Corina apenas pueda, yo sé que está full de cosas, un poco cuál es su perspectiva y se las transmito para que ella me dé, claro, puede dar su opinión, pero yo creo que también puedo deducir de lo que me diga cómo están yendo las cosas y por supuesto yo voy a votar y llamaré a votar. Mañana vamos a publicar la canasta alimentaria y al mismo tiempo trataré, bueno, dentro de lo que son los seguidores míos, de llamar a votar porque creo que esa es la decisión que tenemos que hacer. Es lo que nos corresponde. Bueno, que no cunde el pánico. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde por aquí, José Manuel, alentando hasta el domingo para ver qué sucede. El domingo hay una negociación político-electoral. Es parte del mercado fundamental que está restringido más allá del mercado económico, que es el mercado de la libertad. Y como tú hablas muy bien en tu forma de analizar todo, del índice de, ¿cómo se llama el índice que tú has Malestar. propuesto? El De índice de malestar social está tan fuerte que el único negocio que se puede hacer bueno es votar. O sea, votar es el gran negocio. De Votar en acuerdo. las primarias y votar siempre. Esperemos que la motivación se mantenga y nosotros el domingo estaremos dándole cobertura a través de Radio Victoria o con esa televisión. Nos veremos pronto, Oscar. Gracias por tu excelente exposición. Yo creo que sí nos tenemos que ver porque esto se está moviendo muy rápido. Sí. Así es. Gracias a los dos por su tiempo, de verdad. No, Un no, abrazo. a ustedes. Encantado. Dale. Un abrazo. Hasta luego.